Muy buenos días a todos, muy buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Pues estamos comenzando este curso de estática para arquitectos. En esta clase estudiaremos tres cosas. La primera, definición de un vector. La segunda, la representación de un vector en dos dimensiones. Y la tercera, la representación de un vector con los vectores unitarios I, J. Y por último, haremos una introducción a la representación de los vectores en tres dimensiones. Comenzamos, chicos. Pues bien, un vector es un objeto matemático con ciertas propiedades. Para el caso que vamos a estudiar hoy, que son vectores en el plano cartesiano o en dos dimensiones, un vector es un objeto matemático formado por una pareja de dos números ordenados. Acá les pongo la definición. Ejemplos de vectores en el plano cartesiano son los siguientes. Tenemos al vector 1 formado por los números 3, 2, como ven, es una pareja de dos números. Ojo, tienen que ser ordenados. No es lo mismo el vector 3, 2 que el vector 2, 3. Es bien importante esta palabra. Pareja de números ordenados. El siguiente ejemplo es el vector 2 que hemos etiquetado como V2. Está formado por los números menos 2 y 4. Entonces lo expresamos así, menos 2, 4. Tenemos por último al vector 3, V3, que está formado por la pareja ordenada menos 6, menos 1. Estos vectores se pueden representar en el plano cartesiano que tenemos a la izquierda, de la siguiente manera. Si ustedes recuerdan de su curso de geometría analítica de la preparatoria, en el plano cartesiano se acomodan puntos. ¿Ok? ¿Cómo acomodamos un punto en el plano cartesiano? Recuerden que tenemos un eje que es de las X, se llama eje de las abscisas. Tenemos el eje Y, que se llama eje de las ordenadas, ¿no? Y entonces también nosotros ocupábamos una pareja ordenada para ubicar los puntos en este plano cartesiano. Si hacemos lo mismo que hacíamos en geometría analítica, este vector, el vector 1, 3, 2, ¿cómo lo ubicamos en el plano cartesiano? Pues recordemos, el primer número, en este caso el 3, representa la coordenada en el eje X. El segundo número, que en este caso es 2, representa la coordenada en el eje Y. De tal manera que este vector B1 lo representamos así. Hacemos una marquita, dice 3,2, entonces el primer número es la coordenada en X, contamos 1, 2 y 3, ponemos una marquita acá. Me parece que no se ve, espérenme un ratito. Luego, en 2, recuerden que este segundo número representa la ordenada, la coordenada en Y, entonces 1 y 2, acá estaría. Y entonces lo que vamos a hacer es trazar unas líneas paralelas a los ejes que partan de esas marcas que nosotros hicimos. Esta intersección nos va a dar la coordenada de este punto. En este caso la coordenada sería 3,2. ¿Okay? Pero nosotros aquí en estática lo que vamos a hacer es flechas. Vamos a trazar una flecha que vaya del origen del plano cartesiano hacia este punto ubicado en 3,2. ¿Ok? Y de esta manera nosotros tenemos al vector V1.
Ahí estaría el vector V1. De la misma manera, vamos a ubicar el vector V2. Las componentes de este vector o las coordenadas son -2 y 4. Recuerden que el primer número nos sirve para ubicar la coordenada en el eje X. El segundo número nos sirve para ubicar la coordenada en el eje Y. Entonces, para este vector, coordenada en X es -2. Recuerden que nos fijamos en el eje X y como es negativo, contamos hacia atrás. 1 y 2. Aquí estaría la marquita. Tenemos que V2 es -2,4. Entonces en Y tendríamos 4 positivo hacia arriba. 1, 2, 3 y 4. Otra vez vamos a trazar rectas perpendiculares a los ejes que pasen por los puntos que nosotros hemos marcado. En la intersección nosotros tendríamos el punto -2,4. Sin embargo, como estamos hablando de vectores, vamos a trazar una flecha. Nuevamente, que vaya del origen de coordenadas hacia donde nosotros hemos ubicado esa intersección. Trazamos la punta de la flecha en intersección. De esta manera tendríamos ya el vector V2. Bien. Por último, vamos a ubicar el vector V3. ¿Sí? Si fueran coordenadas, serían en X -6, en Y -1. Entonces, vamos a ubicar primero el punto. Entonces, en X es -6, en el eje X contamos hacia atrás, hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hacemos la marquita. Y en el eje Y contamos -1, o sea, una unidad hacia abajo. Nuevamente trazamos la intersección con estas líneas pequeñas. Bien, y trazamos una flecha que vaya del origen de coordenadas hacia esa intersección que hemos dibujado. Allí en ese punto trazamos la punta de la flecha. Y entonces tenemos acá al vector V3. ¿Ok? Recordando lo que nosotros estudiamos en matemáticas de la prepa. Hemos ubicado los vectores en el plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, fíjense, en matemáticas, estos números, por ejemplo, para V1, 3,2, se llamaban coordenadas. 3 era la coordenada en X y 2 es la coordenada en Y. ¿Ok? Pero cuando hablamos de vectores, en lugar de decir coordenadas, vamos a decir componentes. Entonces, 3 sería la componente en X y 2 sería la componente en Y. De tal manera que tenemos la siguiente estructura para identificar o para representar un vector en dos dimensiones. Entonces, cada vector lo vamos a indicar de esta manera. Entre paréntesis anotamos componente en X, componente en Y. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para el vector 3, -6 sería la componente en X. -1 representa a la componente en Y. ¿Okay? Entonces, recordamos cómo ubicamos estos vectores en el plano cartesiano. Tomamos las componentes en X y en Y como si fueran coordenadas. Ubicamos el punto. Por ejemplo, para V1 es 3,2. Aquí está el punto. Y entonces el vector o la flecha la trazamos del origen hacia ese punto. Muy bien. Hasta aquí hemos aprendido nosotros qué es un vector, cómo se representa un vector en dos dimensiones
y cómo representamos ese vector en 2 dimensiones en el plano cartesiano. Bien, continuamos ahora con los vectores unitarios I y J. Vamos a construir 2 vectores, cada uno de longitud 1, es decir, que tengan de longitud el lado de un cuadrado de los que están en mi plano cartesiano. Un vector lo voy a dibujar sobre el eje X y otro vector lo voy a dibujar a lo largo del eje Y. Entonces aquí tengo el vector sobre el eje X y aquí tengo el vector sobre el eje Y. Muy bien. Cada uno de estos vectores tiene longitud 1, ¿sí? El largo de la flechita es el largo de un lado del cuadrado, ¿sí? Tiene longitud 1, por eso se llama vector unitario, ¿ok? Y esos vectores unitarios siempre se deben encontrar a lo largo de los ejes, ¿sí? Entonces, este vector unitario de longitud 1 que se encuentra a lo largo del eje X se va a llamar vector unitario Y, ¿ok? Bien, y este vector de longitud 1, o bien unitario, que se encuentra sobre el eje Y, se va a llamar vector unitario J. ¿Ok? Cuando ustedes vean álgebra lineal, como paréntesis, estos dos vectores se dice que generan todo el espacio bidimensional. ¿Ok? Eso es algo más profundo, solamente lo menciono. Sin embargo, nosotros vamos a ocuparlos para resolver nuestros problemas. No necesitamos profundizar en la naturaleza de estos vectores unitarios. Simplemente nos vamos a quedar con que esos vectores unitarios son vectores con longitud 1 y que se encuentran a lo largo de los ejes. Entonces el vector unitario a lo largo del eje X es el vector unitario Y, el vector unitario a lo largo del eje Y es el vector unitario J. Hay una manera diferente de representar los vectores en el plano cartesiano, comparando con lo que vimos hace un ratito, ¿sí? Esta forma utiliza los vectores unitarios I y J. De la siguiente manera. Bien, entonces el vector se representa como, entre paréntesis, componente en X, cierras paréntesis y escribimos Y, más, entre paréntesis, componente en Y, cerramos paréntesis, escribimos J. ¿Sí? Y lo expresamos de la siguiente manera. El vector se representa como componente en X a lo largo de Y más componente en Y a lo largo de J. ¿Sí? ¿Y qué significa? Vamos a hacer unos ejemplos para que quede un poquito más claro. Bien, el vector 4v4 está representado así. 5i más 3j. Se lee de la siguiente manera. 5 a lo largo de i más 3 a lo largo de j. ¿Okay? ¿Qué significa? Pues significa lo siguiente. Es muy parecido a lo que hicimos hace un ratito. ¿Okay? Entonces dice aquí, 5 veces el vector unitario i. El vector unitario i es este que está en azul, que vale de longitud 1,
y entonces lo vamos a multiplicar por 5. Vamos a multiplicar por 5 su longitud. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? Aquí ponemos un puntito. Y dice 3 a lo largo de J. Entonces ubicamos 1, 2 y 3. 3 veces el vector unitario J. ¿Sí? 3 veces el vector unitario que se encuentra a lo largo del eje Y. Entonces estaría por acá. Y nuevamente, el vector 4 sería la flecha que va del origen de coordenadas con la intersección de estas líneas que vamos a dibujar ya en un momentito. Muy bien, pues entonces esta flecha sería o representa al vector V4. ¿Ok? Nuevamente, 5i representa que vamos a seguir la dirección del vector unitario i, pero vamos a tomar una longitud de 5 veces la que tiene. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso sería 5i. 5 veces a lo largo de i, más 3j, 3 veces a lo largo de j, del vector unitario en j. 1, 2 y 3. Nuevamente, trazamos estas rectas paralelas a los ejes, ubicamos la intersección y entonces dibujamos una flecha que vaya del origen de coordenadas a la intersección que hemos ubicado. Ese es el vector V4. Trabajemos con otro ejemplo. Tenemos el vector V5 que se expresa como menos 2 a lo largo de I más 5 a lo largo de J. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Tenemos aquí el vector I, dice menos 2, entonces ahora vamos a seguir la dirección contraria, es decir, a la izquierda. Contamos 2 veces a la izquierda sobre el eje X, nos daría este punto, y contamos 5J, 5 veces a lo largo de J o 5 a lo largo de J. J es o representa el eje vertical Y. Entonces contamos 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Trazamos la intersección. Y trazamos la flecha que representa al vector, que en este caso sería esta. Bien, este es el vector V5. ¿Okay? Entonces, esta es una manera equivalente a la que estudiamos hace apenas un rato. Regresando a lo que habíamos visto hace un ratito, nosotros ubicamos los vectores B1, que se expresaba como 3,2, B2, que se expresaba como menos 2,4, y B3, que se expresaba como menos 6, menos 1, los dibujamos en el plano cartesiano. Ahora simplemente los vamos a transformar a la notación de arriba, que nos dice el vector es igual a componente en X a lo largo de Y más componente en Y a lo largo de J. De tal manera que para el vector 1 nosotros tendríamos lo siguiente. Recuerden que el primer número es la componente en X, el segundo número es la componente en Y, de tal manera que nos quedaría de la siguiente forma. 3 a lo largo de Y más 2 a lo largo de J. Para el siguiente vector tenemos B2 menos 2,4. Recuerden, el primer número es la componente en X, menos 2. El segundo número, componente en Y, que es 4. Entonces tendríamos, como dice aquí,
componente en X a lo largo de Y más componente en Y a lo largo de J. En este caso, la componente en X es negativa, pues simplemente ponemos menos 2 a lo largo de Y más 4 a lo largo de J. Ya tenemos aquí la representación equivalente usando los vectores unitarios. Por último tenemos el vector 3, que es menos 6, menos 1, es decir, menos 6 componente en X, menos 1 componente en Y. Entonces los dos son negativos, tendríamos simplemente menos 6 a lo largo de Y menos 1 a lo largo de J. ¿Ok? Entonces, simplemente las dos representaciones son equivalentes y es fácil ir de una representación a otra. ¿Ok? Entonces simplemente recuerden, por ejemplo acá, el vector 2 es menos 2, y más 4, j, es decir, menos 2 a lo largo de y más 4 a lo largo de j. Es decir, el vector unitario y es el vector que está en el eje x de longitud 1, pero como dice menos 2, contamos 2 hacia la izquierda, 1 y 2. Más 4j. J es el vector unitario que está en el eje y, ¿no? Como dice 4 positivo, contamos 4 veces hacia arriba. 1, 2, 3, 4. La intersección indica dónde va a quedar la punta de la flecha. Y trazamos la flecha a partir del origen. De esta manera nosotros hemos revisado la parte de los vectores unitarios. Ya para terminar, simplemente recordar que un vector en el plano cartesiano es una pareja ordenada de dos números. ¿Okay? Ese vector se puede representar de dos maneras, como, entre paréntesis, la pareja ordenada 3,2 o bien usando los vectores unitarios y j. ¿Ok? Hasta este momento no hemos estudiado las propiedades de los vectores. Eso lo haremos en el siguiente video. Además, les había comentado que trabajaríamos con la representación en tres dimensiones, usando I, J y K. Sin embargo, considero pertinente primero ver las propiedades de los vectores en dos dimensiones y después abordar los vectores en tres dimensiones para que sea más fácil la comprensión. Pues muchísimas gracias, muchachitos. Hemos terminado la clase de hoy. Por favor, revísenla varias veces hasta que quede bien claro. Más adelante voy a agregar una parte en la que se puedan descargar actividades para que ustedes puedan repasar lo estudiado en la sesión. Va a ser más adelante, como en una semana o dos, mientras busco la mejor manera de integrarlo. Pues que tengan una bonita tarde, muchachitos. Nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo.